Buenos días, amados hermanos en Cristo. Y los que están también fuera de Cristo, que están en el mundo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en que podamos estar en esta grabación, en esta expresión. El Señor me permite venir a compartir algo de lo que también Él me dio a mí. Y en primera instancia, como bien decía la alabanza que muchos no hemos escuchado, pero que nosotros los que estamos presentes hemos escuchado, que cuán grande es ese Dios, que todo nuestro ser, amados hermanos, espíritu, alma y cuerpo de cada uno de nosotros pueda decir cuán grande es Dios. Todos lo verán, dice, en el momento que Él venga, toda la tierra lo verá. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los que estamos en Cristo. Y que también es una realidad de lo que vamos a, de lo que es su palabra, de lo que es la verdad, de lo que es la existencia de nuestro Dios. Aleluya. Yo cuando empiezo a hablar la cosa de Dios me inspiro de tal manera, amados hermanos, que a veces pienso de que no está bien que me inspiren, pero si el Espíritu hace eso, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Muy bien, lo que vamos a compartir ahora, lo he dado en llamar los gobernantes y la Biblia. A pesar de que este título nos lleva a lo que es dar, es entregarse, es hacer algo para los demás, es lo que justamente hizo nuestro Señor Jesucristo. Dio su vida por el mundo, por todos nosotros. Empezando por nosotros que ya estamos en el camino y terminando por ti, amado hermano o hermana que estás ahí en algún lugar, pero que aún no estás en Cristo. Pero cuando Él llegue a tu vida, también te deleitarás y verás que cuán grande es Él. Y cuando digo que en esta oportunidad vamos a hablar de los gobernantes y la Biblia, es porque justamente los gobernantes deberían ser un émulo de nuestro Señor Jesucristo, de darse para los demás, de venir a trabajar en un gobierno, en un estado, para ese pueblo al cual representan. Y eso es lo que hizo nuestro Dios con su Hijo. Le entregó a Él para nosotros el mundo. Voy a empezar con un preámbulo que dice de esta manera, que está en Hechos, dice la palabra, que está en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 20. Cuando el apóstol Pablo se está yendo a Jerusalén y está en Mileto y él da un discurso, él da una, una enseñanza de hablar acerca de lo que debe ser el trabajo que cada uno de nosotros debe entregar a los demás. Y él en las últimas partes de esto dice de esta manera, voy a ir en esta porción a partir del verso 32 que dice, los está explicando a los de Mileto, se está refiriendo a, al pueblo de Mileto, a los que estaban ahí, a a los hermanos en Cristo, les estaba diciendo en ese discurso de despedida. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y el 35 dice, el 35 y 36, con el que concluyo, dice de esta manera. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo cuando él estuvo en esta tierra. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas,
se puso de rodillas y oró con todos ellos. Es la tercera vez, creo, hermanos, que me quebran cuando termino leyendo esto. La entrega total que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a darnos por los demás. Si tú sientes que realmente el Espíritu de Dios vino sobre tu vida, no puedes dejar de quebrantarte muchas veces. Y no porque yo me quebrante, sino porque cada uno de nosotros, de una manera u otra, tiene exaltaciones y quebrantos. Porque hay un solo ser, que es ese Dios con su Santo Espíritu, que siempre tocará corazón. Perdonen, hermanos, que tenga que iniciar estos versos y esta plática con todos nosotros de esta manera, pero no me deja también de agradar, porque sé que no soy yo. Es en todo caso la vivencia nuevamente de Pablo en cada uno de nosotros y en el tiempo, porque Dios no tiene tiempos, porque así como le hizo hablar a Pablo en ese momento, él habló a sus conciudadanos, a los judíos que estaban en Mileto, de tal manera que los de Mileto, miren lo que termina en el 37. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose de gran manera de las palabras que él dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron despidiéndole en el barco, que él se iba. Les decía que el título de este mensaje es Los gobernantes y la Biblia. Amados hermanos, por lo menos acá en nuestro lado del mundo, en el occidente, que gran parte del occidente de este mundo es cristiano, no puede de ser un gobernante si no conoce la palabra de Dios. No debería, mejor dicho, porque sabemos que la realidad no es así. Pero no debería ser un gobernante si no tiene en su corazón primeramente los principios de la doctrina cristiana en su corazón. Porque justamente esa es la entrega que todo gobernante debería tener con un apostolado primeramente en Cristo Jesús, porque la política también, los gobiernos de un país es todo un apostolado, es el servicio a los demás y eso se ha perdido en el mundo. ¿Y por qué se ha perdido? Porque vamos a ver más adelante de que el mundo, el pueblo, aún judío, el pueblo de Dios, le había pedido a Samuel, al profeta de ese entonces, le había pedido que querían rey, querían que les gobierne un hombre y no que le gobierne Dios. Pero primeramente veamos por qué es de que es una entrega que debe ser un apostolado. Vamos a irnos de Hechos de los Apóstoles que está aquí en el Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, y vamos a ir de frente al capítulo 35 de Éxodo. En su capítulo 35 hay una entrega grande de un pueblo que ama a Dios, de ese pueblo que hoy se supone que somos nosotros, la iglesia. Y la iglesia no es que sea una institución, la iglesia eres tú y yo como persona. Y en la comunión de los santos están las congregaciones de la iglesia de cada uno de nosotros, a los cuales al término de esto, de repente muchos de nosotros vamos a ir a esa comunidad donde nos juntamos todos. A partir del verso 4 de Éxodo 35 dice de esta manera,
la ofrenda para el tabernáculo. Amados hermanos, eh, el pueblo de Dios había salido de Egipto, pero había salido de Egipto, se suponía, después de todo un suceso de conflagraciones en un mundo espiritual que Moisés había confrontado como un embajador de Dios, de Cristo, de ese Dios de dioses que es nuestro Padre Celestial, había salido después de haber estado en una lucha espiritual. Pero ese pueblo cuando le despidió vio de tal manera el poder de nuestro Dios, del Dios de Moisés y de nuestro Dios ahora, que el mismo pueblo quería que se vaya más bien. Y para hacer eso, querían congraciarse ellos, dándoles sus joyas, sus riquezas, y salieron ricos ellos, pero no por ellos mismos, porque el mismo Dios le puso a ellos en el corazón, me refiero a los egipcios, les puso que les entregaran eh, bendiciones a través de una serie de oro, plata, perlas, piedras preciosas seguro. Y ese pueblo salió bendecido, uno temeroso, mejor toma todo, llévate esto, y el otro que recibía porque no tenía nada tampoco, pero Dios hizo eso. Y así salió al desierto. Ya sabemos el paso del Mar Rojo y sabemos que entraron en un ámbito netamente desértico, porque por ahí iban a caminar ellos. Entonces, amados hermanos, ¿qué podían esperar ellos en un desierto? ¿De qué les servían las joyas o todo? Sin embargo, llegaron al Sinaí y ahí es donde Dios les dice, van a hacer el tabernáculo y les dio las medidas y todo. Y eso es lo que vamos a ver aquí en la ofrenda para el tabernáculo, lo que Moisés pidió al pueblo que pudieran ofrendar para poder hacer esa carpa, que era el preámbulo del templo para el Señor, la casa de Dios. Dice de esta manera en 35, 4 al 6. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, y sigue una serie de otras joyas que podían haber, que eran oportunos y que eran necesarios para hacer muchas cosas que Dios había mandado hacer. Y ahí sigue todo una obra, se selecciona gente que sepan hacer todas las cosas que tenían que hacer. Y voy de frente al capítulo 36, que es el siguiente, donde Moisés tiene que suspender al pueblo sus ofrendas. Santo Dios. Y dice de esta manera el 36 para seguir la secuencia de lo que primero pidió y de lo que después Moisés tiene que expresar al pueblo. Que no es tan natural esto. Miren lo que dice a partir en el capítulo 36, a partir del verso 3 al 7. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinimos todos los maestros que hacían, que vinieron, perdón, todos los maestros que hacían la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciéndole, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario, de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más.
pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Santo Dios, mi alma te alaba. La pregunta podría ser en ese desierto y en ese lugar del Sinaí que pararon y donde hubo un tiempo de preparación de Dios para poder seguir por el desierto. La pregunta sería, ¿y de dónde sacaron todo ello? Les dije al principio, Dios les sacó con riquezas del mismo pueblo de Egipto, de donde ellos salían como esclavos. Porque si ellos estaban de esclavos ahí, amados hermanos, ¿qué podrían tener de riqueza? Pero Dios proveyó todas esas cosas al pueblo. Y así es. Entonces, cuando ellos sintieron este llamado para este Dios, no tuvieron inconveniente de ofrendar a la casa de Dios lo que Dios mismo les había dado al salir de Egipto. Le estaban dando de lo que no tenían, pero que Dios les dio y les dio para todo esto. Eso es el corazón de la iglesia también ahora. El corazón de la iglesia no es ofrendar tal vez a, a un grupo de hermanos pastores, evangelistas, es decir, a todos los ministerios, sino es ofrendar a Dios para que su gloria esté. Hace un momento cantábamos una canción muy grande, cuán grande es nuestro Dios. Todos lo sabrán, qué grande es Él. Sí, un día todos lo sabrán, cuán grande es nuestro Dios. Pero ese Dios es tan grande, amados hermanos, que siempre nos ha dado a nosotros la libertad para decidir muchas cosas, aún conociéndole. Y digo aún conociéndole porque muchas veces nosotros mismos, yo o cualquiera de nosotros, conociéndole, podemos a veces darle la espalda. Y llegó un tiempo en que este pueblo, que ofrendó un día también, que dio todo lo que se le pedía y hasta que sobreabunde. Y eso es tan bíblico que llega hasta Jesús, porque cuando Él dice, yo he venido a traerles vida y vida abundante, ¿qué está diciendo? Tu vida ahora va a sobreabundar en vida, porque yo soy la vida. Eso dice nuestro Señor. Todos son promesas cumplidas que se da. Sin embargo, nosotros no somos fieles con Él, pero Él siempre dice permanece fiel. Y un día también en el Antiguo Testamento, y aquí viene ya el asunto del por qué los gobernantes y la Biblia, del título de esta obra. Conociendo que Dios es tan bueno, conociendo que Dios es tan grande, que hizo todas estas cosas en los cielos, en la tierra, para como cuando nosotros vamos ganando terreno en ese mundo de luz, llega un día en que le fallamos también. Ya hemos visto en Hechos de los Apóstoles cómo es que Pablo también decía, todo lo que hago, lo hago para el Señor y también para los hombres, porque sigo trabajando, lo que tengo lo hago por mí mismo para ofrendar, ya sea primeramente a mi Dios y también a mis hermanos, para ayudarnos unos a otros en el camino. Y ahora venimos entonces a ver que como Dios siendo tan grande y tan bueno, tan bondadoso y tan, ¿cómo podríamos decir? Tan dadivoso, porque siempre nos ayuda. Los hombres en algún momento decimos, si los gobernantes de la tierra conocieran las escrituras bíblicas y la aplicaran esas enseñanzas, estas que estamos hablando, otro sería el mundo, amados. Acabamos de ver cómo el mundo está. Acabamos de estar lleno de las noticias de un acontecimiento político aquí cerca de nosotros. No voy a entrar al detalle porque no voy a hablar de política.
Pero estamos viendo de que hay influencias, hay situaciones que se dan. ¿Por qué? Son justamente, no porque somos dadivosos, no más bien porque somos avaros. La avaricia es un espíritu muy fuerte en cada ser humano. La avaricia es lo primero que trata nuestro Señor. No somos proclives a dar, estamos siempre queriendo recibir de todos, pero cuando llega nuestro Señor, nos enseña a hacer lo contrario. Ser mejores es más bienaventurado. Si tú quieres aplicar, por eso decía, la escritura está puesta ahí, pero tú tienes que aplicarlo. Y cuando Él te enseña y te dice que es más bienaventurado dar que recibir, lo dijo Jesús, entonces tienes que quitarte ese corazón egoísta de guardar lo tuyo y gastar lo ajeno. Y eso es lo que vemos en los gobiernos de todos los países. Y ni qué decir aquí en nuestro Perú, porque hoy se ha hecho un negociado, ni siquiera un negocio, un negociado de dirigir un país políticamente y socialmente. Pues bien, si aplicáramos entonces las palabras bíblicas, las enseñanzas bíblicas, sería la obligación de todo aquel que tiene un deseo, un corazón para gobernar, debería primero venir aquí a los pies de de estas escrituras que nos ha legado nuestro Dios. Y más aún nosotros los peruanos que somos cristianos. Es decir, este mundo occidental se considera de ser de ese credo cristiano y los peruanos no estamos exentos de eso, al contrario, somos muy creyentes, pero tal vez religiosos y no realmente enfatizamos en la palabra, creemos, la seguimos y la vivimos. Por eso, un día le dijeron, el mismo pueblo de Dios, vamos al Antiguo Testamento, o democracia o teocracia, o teocracia o democracia. Y hoy estamos en esa dualidad de cosas, pero ya no se ha hecho una dualidad, porque quedó atrás. Lo que este pueblo estaba bendecido por un gobierno teocrático, quiso venir como los demás países, a lo que hoy ha llegado a ser en este siglo XXI la famosa democracia, pero empezó con la monarquía. Vamos a ir ahora al libro de Primera de Samuel en su capítulo 8, amados hermanos, para ver cómo debe, debe cambiar todo esto de ser recibidor a ser dador. Pero también renunciamos muchas veces a eso. Y miren lo que dijo el pueblo de Dios cuando tuvo que bueno, no darle la espalda, sino no quisieron seguir a Dios. En su capítulo 8, Israel pide rey, es el título de muchas de nuestras escrituras, de muchas de nuestras Biblias. Y dice de esta manera a partir de su capítulo 8, de los versos 4 al 7, dice que ya le habían hablado a Samuel, que era el profeta. No queremos que Dios nos siga gobernando, dirigiendo. Queremos como los demás pueblos, que se gobiernan por reyes, por hombres. Y Dios le dice de esta manera al profeta. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel el profeta. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y el 7 dice, y dijo nuestro Dios Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado,
para que no reine sobre ellos. Esa es la realidad que tenemos ahora. Hicieron gobiernos humanos. Y los gobiernos humanos en la tierra, sabemos por la historia universal cómo se vinieron esos reinos, esos imperios. Primero le teníamos a los egipcios, y antes de los egipcios, y alrededor uno tras otro, vino Caldeo Asiria, Babilonia, los Medo Persa, el imperio griego, a través de Alejandro el Grande, y finalmente Roma, imperios que surgieron y cayeron, surgieron y cayeron. Y hoy tenemos imperios también, amados hermanos, que son las grandes potencias. Y las grandes potencias no solamente en nivel bélico, sino también las grandes potencias a nivel económico, que acaparan el mundo y manejan a la manera del hombre. Y el pueblo de Dios un día dándole espalda a ese Dios que tenían segura la vida. Otra cosa hubiera sido el mundo si Dios hubiera seguido por lo menos a Israel siguiéndole esto. Los otros pueblos hubieran tenido, muchos seguramente hubieran tenido que seguir esto. Pero hay una situación que no debemos perder la brújula. En el mundo, ¿quién es el príncipe del mundo? El príncipe del mundo se llama Satán el diablo. Y él es el que también tiene injerencia en todas estas cosas, en todo el vivir humano, de toda la forma de vida que podamos pensar nosotros en esta tierra. Desde las comunidades tal vez que están olvidadas ahí en las selvas amazónicas y en otros de los continentes también. Algunas comunidades que viven todavía frente a la naturaleza. Pero en las comunidades que ya están civilizadas y desarrolladas, aún se vive peor sin duda. Eso nos hace meditar cómo el mundo ahora se lleva sin este bendito libro, es decir, la constitución de constituciones que Dios nos dio a los hombres para que nos pudiéramos gobernar en esta tierra con Él, a través de esta constitución llamada las Sagradas Escrituras. Porque ahí está el todo, de todo. Desde la persona humana que eres, desde pequeño, hasta el gobierno de un país, de un conjunto de hombres y de toda una nación entera. Aquí está sumido todo ello, aquí está resumido, aquí está reflejado, aquí está ampliado. Lo tienes como tú quieras. Todas estas cosas te inspira ahora, no solamente esta palabra que nosotros estamos viendo, amados hermanos, acá, sino nos inspira también toda palabra que tiene una explosión de cosas. ¿Qué podríamos decir nosotros cuando Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Por qué lo dijo Jesús de esa manera? ¿Por qué no dijo perfecciónense en los reinados, en la monarquía? Perfecciónense en la democracia. La democracia parece para el hombre, hay caminos que al hombre, dice la Escritura primeramente, al hombre le parecen buenos, pero su fin no es bueno. Más aún dice, es camino de muerte. Lo sabemos lo que estamos caminando a través de Cristo Jesús, a través de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla Dios. Por el lado que veamos, Jeremías, ¿qué nos dice? Cuando nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas, miren, cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Le dice al mismo hombre, a la misma mujer creyente que estamos aquí o que están más aún, los que no le conocen, ¿qué podrán decir? Si nosotros los que conocemos a veces no entendemos muchas cosas. Clama a mí. Y hay un clamor que no solamente es literal, hay un clamor que es profundo, espiritual y celestial,
que está rigiendo en esta tierra y no la conocemos. Cuando en Jeremías mismo vino el profeta y le dijo al pueblo, vamos un ratito, esto no estaba en mis apuntes, pero vamos a Jeremías un ratito. Y en su capítulo 6 hay algo interesante que también habla contra el pueblo de Dios, santo Dios. Y no es contra el pueblo, sino más bien el pueblo contra Dios. Santo, santo Señor. Es justamente en este capítulo el juicio contra Jerusalén y Judá. Y dice, a partir de su verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, las sendas de él. Preguntadle a quién, al pueblo, cuál sea el buen camino, y andad por él, le dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ¿quién? El pueblo de Dios. No andaremos, anda por los caminos de Dios. Y le dijeron, no andaremos. Sigue el profeta diciendo, puse también sobre vosotros, está hablando Dios a través del profeta, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no queremos escuchar. O igualdad, como dice acá la traducción, no escucharemos. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? ¿Por qué es eso? No solamente es quedarnos en lo literal, sino también la pregunta es, ¿y por qué el pueblo que era elegido de Dios le estaba contestando así? Porque se habían dejado influenciar justamente por el príncipe de este mundo, que desde la época de Samuel ya le habían dicho mejor que nos gobierne un hombre. Y le trajeron a Saúl, como sabemos, el primer rey. ¿Y qué pasó con Saúl? Defraudó, no obedeció. No queda ahí el 18 que nos dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No escucharon. Santo Dios, mi alma te alaba. Eso es lo que pasa ahora en el mundo y eso es lo que la iglesia hoy es la luz. Es el ejemplo de todas estas escrituras en las que nosotros estamos caminando y que debemos de dejar de escuchar la influencia del príncipe de este mundo que maneja cada vez más este mundo, pero ese remanente llamada tú, amado hermano, tú, amada hermana, eres el remanente de ese, ese reino que vino de lo alto a través de Jesús. Despojándose, dice la escritura, de toda su investidura, se hizo hombre, porque no es lo mismo un hombre que ser ese Dios de los cielos o cualquier ángel de los cielos, porque la misma enseñanza nos dice que el más pequeño de los ángeles en los cielos es más grande que el más sabio de aquí de la tierra. Y todo es ganancia, mirando de arriba para abajo. Pero si queremos mirar de abajo para arriba solamente, lo poco que podemos mirar, no vamos a alcanzar más allá de nuestro techo, porque los cielos son tan amplios y tan amplia es la palabra de Dios en su ámbito espiritual, que es al cual siempre venimos abogando para que cada uno de nosotros haga una meditación en su corazón, en todo su ser espiritual, mi cuerpo, en lo más profundo, para no poder decirle como los judíos cuando le dijeron, volved a las sendas antiguas. No queremos. ¿Qué puede haber tenido en mente ese pueblo de ese momento? ¿Y qué podemos tener nosotros también, muchos de los que estamos en Cristo, en nuestra mente aún con Cristo, si todavía no se ha profundizado esa palabra?
que cuando Jeremías dice en ese capítulo 33, en su verso 3, que ya lo sabemos de memoria, los que caminamos en estas palabras, no porque hemos aprendido de memoria, sino porque hemos meditado de un lado y otro y nos ha llevado por todos esos pasajes. Y ahí es donde se prende en nosotros la mecha de la luz que nos trae nuestro Señor. Y nos dice, te enseñaré si sigues ahí cosas grandes y ocultas, pero si tú me lo pides, si tú me clamas, si tú me buscas. Ese es el clamor de la oración. Esa es la entrega que después de ser nosotros egoístas, después de ser justamente en ese espíritu de avaricia que nos ha legado, que nos ha heredado el príncipe de este mundo desde el momento que entró el pecado, nos hizo sacar, como dice la de Pepe el Vivo, que conocemos en nuestra nación, de qué se trata, de guardar lo nuestro y usar de otros. ¿Para qué guardas? No, ni nosotros mismos sabemos para qué guardamos cuando estamos con ese espíritu de egoísmo, con ese espíritu de avaricia. Hay muchas series de cosas que el Señor cuando llegó a nuestra vida empezó a quitarnos una tras otra, una tras otra. Pero conforme va abriendo ese corazón, sigue abriéndose también pesos que hacen daño. Y tienes que sacarlo, y tienes que sacarlo, y sacarlo. Hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, seguiremos sacando esos pesos que nos hacen daño para poder gozarnos más en el Espíritu. Cuanto más rápido le entregas, más te gozarás en el Espíritu, porque el gozo es un fruto espiritual, amados hermanos. Cada uno de nosotros debería tener de memoria eso sí en su corazón, no solamente en su mente, sino en su corazón. Esas 9 palabras que indican el fruto espiritual. Yo siempre empiezo con el gozo, luego paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, y los dos últimos, fe y amor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando Él venga, su amor quedará en cada uno de nosotros. Y viviremos en ese amor. Y a pesar de eso, dice en la posteridad, tendremos 1000 años con Cristo Jesús en un mundo completamente diferente. Sin embargo, nuevamente, el hombre será engañado, aún de Cristo, y de los que no son, porque heredarán algunos de los que van a venir a esta tierra de vivir. Y de eso influenciará Satán nuevamente para que se levante contra Cristo. Pero ahí vendrá la eternidad con Dios. Es otro cantar pero es otro cantar en el Espíritu. Y hay que entenderlo. Y hay que saborearlo. Y hay que disfrutarlo desde ya porque está escrito en la palabra. Pasado, presente y futuro de nuestras vidas están en este libro. Por eso el título de este mensaje, los gobernantes y la Biblia. Sin la Biblia, amados hermanos, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Más aún, los que están en eminencia. ¿Y qué nos manda la palabra? Oremos, dice por ahí. Oremos, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Dependiendo de quién te gobierna. Orábamos cuando se dio este mensaje, se tenía que orar por esos gobernantes que deberían estar en ese pueblo antiguo, el pueblo de Dios, Israel, eran puestos por Dios realmente. Pero hoy los gobernantes del mundo, nuestros gobernantes aquí, están puestos por Dios en ninguna manera. Lo puedo decir tajantemente. A pesar que la palabra dice que toda autoridad es puesta por Dios. Es el Dios que a través tuyo, Dios no puede hacer. Tú quieres este Dios, toma. Como le dijo a Samuel Dios,
no te han defraudado a ti. Es contra mí el asunto, porque ese es su corazón. Eso está pasando también en esto. Ese es el entendimiento profundo. Te enseñaré grandes cosas y ocultas que aún no. ¿Por qué? Porque queremos ser honestos en el corazón. Despojémonos de toda humanidad nuestra y llenémonos de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Porque esta palabra se hace rema, se hace realidad, bien encuadrada, centrificada en Cristo, cuando justamente lo hacemos en el. Quiero dejar estos últimos 5 minutos para compartir algo más entre nosotros, saludarnos y luego correr a nuestras congregaciones como muchos. Gloria a Dios. Padre amado, Padre Santo, sé que en este tiempo tú sigues siendo nuestro. El Dios de la eternidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para nosotros los hombres que estamos en esta tierra, con tiempos de vida, pero para ti no hay tiempos. Pero tú conoces el tiempo del hombre, Señor. Y más aún, tú has dado el reglamento de vida para cada uno de nosotros en tu ley. Y has dado muchas leyes, Señor, físicas y también, Señor, espirituales, anímicas para nosotros. La gloria sea para ti siempre, Padre. Instrúyenos de la mejor manera cada día, a cada corazón según su necesidad. Anímanos, ámanos, cúbrenos. Que sepamos que aquí está la fuente de la vida, no hay otra. No hay otra en ningún lugar de la tierra, ni en todo el universo, Señor, porque cuanto más conocemos de ti, más sabemos que tú estás sobre todo ese universo, conocido y desconocido, visible e invisible, que ya lo dice tu palabra de esa manera. Bendito seas, Padre, en nombre de tu Hijo amado Jesús, que llegó a nosotros un día y hoy elevamos nuestras palabras a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pedid todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, te será dado. Solo eso es bueno pedir. Lo demás es mejor dar que recibir. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Dios les bendiga.